Mi historia no comienza con un estruendo, ni con una aparición macabra a la medianoche. Comienza con el silencio, un silencio pesado, denso, que se había convertido en la banda sonora de mi vida. Me llamo Leo. Hace 6 meses, decidí que ya había tenido suficiente del zumbido incesante de la ciudad, de las sirenas que eran el arrullo de mis noches, y de los rostros anónimos que se cruzaban conmigo sin verme. Buscaba paz, o al menos eso me decía a mí mismo. La verdad es que huía del eco de una risa que ya no estaba, del fantasma de una conversación en la mesa del desayuno, y de la insoportable sensación de ser un extraño en mi propio hogar después de que ella se fuera. Encontré una casa antigua en las afueras, a casi 1 hora de cualquier lugar que pudiera considerarse civilización. Era una de esas construcciones de 2 pisos con un porche que crujía y ventanas que parecían ojos cansados. El agente inmobiliario la llamó rústica y con carácter. Yo la llamé perfecta. Perfecta porque el único sonido que se oía por la noche era el del viento peinando los árboles que la rodeaban como centinelas. Era el antídoto que necesitaba, o eso creía. Las primeras semanas fueron una bendición. Desempaqué mis cajas llenando el vacío de las habitaciones con mis pocas pertenencias. El silencio, al principio, era terapéutico, pero el silencio tiene una cualidad camaleónica. Al principio es paz, luego se convierte en soledad, y si lo dejas marinar demasiado tiempo, se pudre hasta convertirse en una presencia. Empecé a notar el peso de la casa vacía. El crujido de una tabla en el piso de arriba me hacía contener la respiración. El murmullo de la calefacción central sonaba como un suspiro. Me encontraba hablando solo, no por locura, sino para romper la monotonía de mis propios pensamientos girando en círculos. Fue en una de esas noches, una de esas en las que la soledad se siente como una manta mojada, cuando lo encontré. Llovía, no una llovizna suave, sino un aguacero torrencial que golpeaba el techo como un millar de dedos frenéticos. Había salido a tirar la basura, corriendo bajo el diluvio, cuando un movimiento en la penumbra del callejón lateral llamó mi atención. Era una mancha de oscuridad más oscura que la noche misma. Me acerqué con cautela, usando la luz de mi móvil para perforar las sombras. Allí estaba, un gato, negro como el carbón, tan empapado y flaco que parecía más una criatura hecha de alambre y tinta que un ser vivo. Tiritaba violentamente, y sus ojos, 2 orbes de un verde esmeralda nestésteno, me miraron con una mezcla de terror y desafío. No maulló, no hizo ningún sonido, simplemente me sostuvo la mirada, y en ese instante, en su vulnerabilidad y en la mía, sentí una conexión. La misma soledad que me carcomía por dentro parecía reflejarse en aquellas 2 joyas verdes. Pequeño, susurré, extendiendo una mano lentamente. Tranquilo, no voy a hacerte daño. El gato no se movió. Se quedó allí, temblando bajo la lluvia incesante, como si esperara el golpe final. Sin pensarlo 2 veces, me quité la chaqueta, lo envolví con cuidado en ella, ignorando sus garras que se clavaban débilmente en la tela, y lo llevé adentro. En ese momento, creí que estaba realizando un acto de compasión. Creí que estaba salvando a una criatura desamparada. Qué ingenuo fui. No estaba salvando nada. Estaba abriendo una puerta que nunca, jamás, debería haber sido abierta. Y yo era el que estaba siendo invitado a entrar. Dentro de la casa, el gato se transformó. Lo sequé con una toalla vieja y le puse un plato con un poco de atún, que devoró con una ferocidad que desmentía su frágil apariencia. Decidí llamarlo Nix, una derivación de Nox, la palabra latina para noche. Me pareció apropiado para aquella criatura nacida de la oscuridad y la tormenta. Los primeros días con Nix fueron exactamente lo que había anhelado. El silencio de la casa ya no era opresivo. Estaba salpicado por el suave ronroneo de un motorcito de felicidad. Su presencia era un bálsamo. Lo encontraba dormido en mi silla de lectura, hecho un ovillo en el borde de mi cama, o simplemente sentado en el alféizar de la ventana, observando el mundo exterior con una calma soberana. Era limpio, silencioso y afectuoso a su manera. No era un gato faldero que exigiera atención constante, sino una presencia tranquila y reconfortante, justo lo que necesitaba. Su compañía llenó los huecos de mi rutina. Hablaba con él mientras preparaba el café, le contaba mis frustraciones del día,
y él me respondía con un parpadeo lento o un suave maullido gutural. La casa se sentía menos como una tumba y más como un hogar. Por primera vez en meses, sentí que la pesada carga de la soledad comenzaba a aligerarse. Pero había algo en él, algo sutil que al principio descarté como una simple peculiaridad: su mirada. Nix no miraba las cosas como los otros gatos que había conocido. No seguía un insecto con la cabeza ni se distraía con un reflejo de luz. Su mirada era fija, profunda, casi analítica. A menudo, lo encontraba sentado en medio del pasillo, completamente inmóvil, mirando fijamente una pared vacía. No por unos segundos, sino por largos minutos, a veces hasta media hora. Su cabeza no se movía, sus bigotes no temblaban. Era como una estatua de obsidiana con ojos de jade, absorto en algo que yo era incapaz de ver. Al principio, me hacía gracia, contemplando los misterios del universo. Nix, le decía, rascándole detrás de las orejas. Él salía de su trance, parpadeaba lentamente y se frotaba contra mi pierna, y el momento extraño se disolvía, pero ocurría con demasiada frecuencia. Miraba fijamente esquinas vacías del techo. Se sentaba frente a la puerta cerrada del sótano, una puerta que, según el agente inmobiliario, llevaba décadas sellada y atrancada. Su mirada no era de curiosidad, sino de vigilancia. Era como si no estuviera mirando la puerta, sino a través de ella, o esperando a que algo al otro lado se moviera. Una noche, me desperté con una sed terrible. La casa estaba en completa oscuridad. Solo la luz de la luna se filtraba por la ventana del pasillo. Nix no estaba en mi cama, lo cual era inusual. Al salir de mi habitación lo vi. Estaba sentado al final del pasillo, de espaldas a mí, mirando la pared del fondo. Su silueta era perfecta contra el resplandor lunar. Me detuve, observándolo. No había nada en esa pared. Era lisa, pintada de un color crema aburrido, pero Nix estaba cautivado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Fue la primera vez que su comportamiento no me pareció peculiar, sino genuinamente inquietante. Lo llamé en voz baja. Nix. No se giró, no reaccionó. Siguió mirando la pared como si contuviera la respuesta a algún enigma cósmico. Tuve que acercarme y tocar su lomo para que finalmente rompiera el contacto visual. Se giró, me miró con sus ojos verdes impasibles, y luego caminó tranquilamente hacia mi habitación como si nada hubiera pasado. Yo, sin embargo, me quedé allí de pie durante un largo rato, mirando la pared vacía, tratando de entender qué demonios podía ver él que yo no veía. Esa noche, el ronroneo a mi lado ya no me pareció tan reconfortante. La primera fisura real en mi cordura apareció una mañana de martes. Me había despertado tarde, aturdido por un sueño pesado y sin sueños. Mientras me dirigía a la cocina, con los ojos entrecerrados y la mente todavía nublada, pasé por el gran espejo de marco de madera que colgaba en el pasillo. Fue un vistazo fugaz, un simple reflejo de mi patética figura en pijama. Pero vi algo más. Detrás de mí, en el umbral de mi habitación, vi a Nix, y a su lado, otro gato, idéntico a él en todos los sentidos. Misma negrura aterciopelada, misma postura, mismos ojos verdes. Me detuve en seco, mi corazón dando un vuelco doloroso en mi pecho. Me giré bruscamente. No había nada, solo el umbral vacío. El silencio de la casa se abalanzó sobre mí. Miré de nuevo el espejo. Solo mi propio rostro pálido y confundido me devolvía la mirada. Mi mente se puso a trabajar a toda velocidad, buscando una explicación lógica. Fue un truco de la luz, me dije. El ángulo, el sueño. Vi doble por un segundo. Era la única explicación plausible. Mi cerebro, privado de cafeína y recién salido del sueño, me había jugado una mala pasada. Asentí para mis adentros, forzando la convicción, y continué mi camino hacia la cocina. Pero la imagen se quedó grabada en mi retina. Dos Nix, uno al lado del otro, como una imagen perfectamente reflejada donde no había espejo. Intenté olvidarlo, sumergiéndome en el trabajo. Había convertido una de las habitaciones de invitados en mi oficina, y el tedio de las hojas de cálculo y los correos electrónicos era un refugio bienvenido. Nix entró y se acurrucó en su lugar habitual, una vieja manta en la esquina. Lo miré durante un buen rato. Era solo un gato normal y corriente. Mi mente me estaba traicionando. Eso era todo. El día pasó sin más incidentes.
La normalidad era un bálsamo, y para cuando llegó la noche, casi me había convencido de que todo había sido producto de mi imaginación. Estaba viendo una película en el salón, con Nix dormido en el sofá de al lado. Me levanté para ir a por un vaso de agua. La cocina estaba separada del salón por un pasillo corto y oscuro. Encendí la luz del pasillo, y entonces me helé. Sentados uno al lado del otro, en el medio del pasillo, había 2 gatos negros, idénticos. Me miraban fijamente con 8 esmeraldas brillantes. No era un reflejo, no era un truco de la luz. Estaban allí, a menos de 5 metros de mí, tan reales como el suelo bajo mis pies. Mi respiración se atascó en mi garganta. Mi mente gritaba, pero no salía ningún sonido. ¿Cómo? ¿De dónde había salido el segundo gato? Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Duró solo un instante. Uno de los gatos, el de la derecha, parpadeó, y en ese parpadeo pareció disolverse. No desapareció en una nube de humo ni nada tan dramático. Fue más sutil y mucho más aterrador. Fue como si su forma se volviera inestable, como si fuera una imagen de televisión con mala señal que de repente se fusionaba con la imagen de al lado. Un instante después, solo quedaba un gato, Nix, que inclinó la cabeza, me dedicó un suave maullido y se levantó para frotarse contra mis piernas. Me quedé petrificado, con la mano todavía en el interruptor de la luz. Miré frenéticamente a mi alrededor, buscando al otro. No estaba en ninguna parte. Miré a Nix, que ahora ronroneaba a mis pies, exigiéndome atención. Lo había imaginado. Había sido una alucinación tan vívida y detallada, pero se sintió tan real. El sudor frío me perlaba la frente. Toqué al gato con mi pie, temblando. Era sólido, era real, era Nix. Pero lo que había visto, esa noche no dormí. Me senté en la cama con la luz encendida, observando al gato que dormía plácidamente a mis pies. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen, los 2 gatos, los 4 ojos verdes, observándome desde la oscuridad del pasillo. La explicación lógica se desmoronaba. Ya no podía culpar al sueño ni a la luz. Algo estaba terriblemente mal en esta casa, o peor aún, algo estaba terriblemente mal conmigo. A la mañana siguiente, el sol que entraba por la ventana pareció quemar los terrores de la noche. Con la luz del día, la duda se instaló de nuevo. ¿Y si había otro gato? Un hermano gemelo que había logrado colarse de alguna manera. Quizás había una gatera que no había visto, un hueco en los cimientos. Pasé toda la mañana registrando cada centímetro de la casa. Revisé las juntas de las ventanas, el conducto de la chimenea, el espacio debajo de las puertas. No encontré nada. La casa era un fuerte, hermética. Estaba a punto de rendirme y aceptar mi propia locura cuando lo oí. Un maullido. Pero no venía de Nix, que estaba sentado a mi lado en la cocina. Venía de la puerta principal. Me acerqué con el corazón en un puño y miré por la mirilla. Allí, en el porche, estaba sentado un gato negro, idéntico a Nix, maullando lastimeramente para que lo dejara entrar. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me hizo llorar. Así que era eso, un hermano perdido. Quizás había seguido el rastro de Nix hasta aquí. Todo tenía sentido. Abrí la puerta y el segundo gato entró sin dudarlo, como si conociera el lugar. Se acercó a Nix, se olisquearon durante un segundo y luego, como si fuera lo más normal del mundo, ambos fueron al cuenco de la comida y empezaron a comer, uno al lado del otro. La ansiedad que me había consumido se disipó como la niebla matutina. Me reí de mí mismo, de mi paranoia. Había estado a punto de volverme loco por una simple coincidencia. 2 gatos callejeros idénticos. No era tan raro, ¿verdad? Pero la sensación de normalidad duró poco. Exactamente hasta esa misma tarde. Los llamé Nix 1 y Nix 2 en mi cabeza, incapaz de distinguirlos. Estaba en mi oficina tratando de concentrarme. Los 2 gatos dormían en la manta de la esquina. De repente, ambos levantaron la cabeza al mismo tiempo, exactamente en el mismo instante, como si hubieran recibido una orden silenciosa. Giraron sus cabezas hacia la puerta, también en perfecta sincronía. Yo seguí su mirada. No había nada allí. Luego, ambos se levantaron. Con una fluidez idéntica, estiraron primero las patas delanteras, luego las traseras, arqueando el lomo de la misma manera. Caminaron hacia la puerta,
Sus pasos eran un eco perfecto el uno del otro. Se detuvieron en el umbral y se sentaron, de nuevo, simultáneamente. Me quedé mirándolos, fascinado y horrorizado. Durante la siguiente hora, presencié la actuación más extraña y perturbadora de mi vida. Los llamé, y ambas cabezas se giraron hacia mí en el mismo ángulo preciso. Hice un ruido con un bolígrafo, y ambas orejas se crisparon al unísono. Se lamían una pata, la misma pata, con movimientos idénticos. Era como ver a un bailarín y su reflejo en un espejo, solo que no había espejo. Eran dos entidades separadas moviéndose como una sola. La llamé la danza silenciosa. No había nada juguetón en ello. Era metódico, preciso, mecánico. Era antinatural. La coincidencia dejó de ser una opción. Esto era algo más, algo que mi mente no podía procesar. El verdadero terror llegó al anochecer. Estaba sentado en el sofá intentando leer, pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia ellos. Estaban sentados en la alfombra, uno frente al otro, a 1 metro de distancia. Estaban completamente inmóviles, mirándose fijamente. De repente el de la izquierda se levantó y caminó en círculo alrededor del de la derecha. Luego, el de la derecha se levantó y caminó en el mismo círculo, en la misma dirección, alrededor del de la izquierda. Repitieron este ritual 3 veces. Luego, volvieron a sus posiciones originales y se sentaron, todo en un silencio absoluto. Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. El libro cayó de mis manos. Ya no eran mascotas, no eran animales, eran algo más. Marionetas movidas por un titiritero invisible, y estaban en mi casa. El alivio que había sentido por la mañana se había transformado en un pavor frío y reptante. La explicación racional no solo era improbable, era imposible, y con esa certeza, la verdadera pesadilla acababa de comenzar. Pasaron 2 días. 2 días en los que viví en un estado de hipervigilancia, observando a las 2 criaturas que patrullaban mi casa con su aterradora simetría. Intenté filmarlos con mi teléfono, pensando que si tenía una prueba visual, quizás mi mente lo aceptaría o podría mostrárselo a alguien, pero cada vez que levantaba el teléfono, detenían su danza. Simplemente se sentaban y me miraban, 2 estatuas de obsidiana juzgándome en silencio, como si supieran exactamente lo que estaba intentando hacer. La noche del tercer día, decidí que no podía seguir así. Tenía que haber una explicación. Fui a la cama temprano, exhausto por la tensión, y cerré la puerta de mi habitación con llave, dejando a los 2 gatos fuera. Era una medida infantil, lo sabía, pero necesitaba un espacio seguro, un santuario. Me desperté en mitad de la noche, no por un ruido, sino por una sensación. La sensación de ser observado. Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba oscura, pero no completamente. La luna proyectaba una luz pálida a través de la ventana, y en esa luz vi las siluetas. No eran 2, eran 5. 5 gatos negros idénticos, sentados en diferentes puntos de mi habitación. Uno al pie de la cama, otro en la cómoda, un tercero en el alféizar de la ventana, tapando la luz de la luna. 2 más en el suelo, cerca de la puerta cerrada con llave. Todos estaban inmóviles. Todos me miraban. 10 ojos verdes, brillando débilmente en la penumbra. Un grito ahogado murió en mi garganta. El pánico me inundó como agua helada. La puerta. Había cerrado la puerta con llave. ¿Cómo? ¿Cómo habían entrado? Mi cerebro se reinició, intentando encontrar una salida, una explicación, pero solo había un muro de imposibilidad. Encendí la lámpara de la mesita de noche con una mano temblorosa. La luz inundó la habitación, y allí estaban, reales, sólidos, 5 copias exactas de Nix. No reaccionaron a la luz, no parpadearon, simplemente continuaron mirándome con esa misma intensidad vacía. Me levanté de la cama de un salto, tropezando hacia atrás hasta que mi espalda golpeó la pared. El miedo era tan abrumador que me provocó náuseas. «Fuera», susurré, la voz temblorosa y rota. «Fuera de aquí». No se movieron. En un arrebato de pánico y furia, agarré un libro de la mesita de noche y se lo lancé al gato que estaba en la cómoda. Mi puntería fue terrible, y el libro golpeó la pared muy por encima de él. El gato ni siquiera se inmutó. No hubo reacción de miedo, ni un siseo, ni un movimiento brusco.
Simplemente siguió mirándome. Fue entonces cuando lo entendí. No eran gatos. Podían parecer gatos, moverse como gatos, pero eran algo fundamentalmente diferente. La lógica había abandonado el edificio. Las leyes de la física ya no se aplicaban dentro de estas 4 paredes. Mi casa, mi santuario, se había convertido en una jaula, y yo estaba atrapado dentro con ellos. Pasé el resto de la noche acurrucado en un rincón, con la manta subida hasta la barbilla, observándolos. Y ellos me observaron a mí. No se movieron, no durmieron, no hicieron ningún sonido. Solo vigilaron. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón. El sol de la mañana no trajo alivio, solo iluminó la horrible realidad de mi situación. 5 gatos, 5 guardianes silenciosos, y la aterradora certeza de que esto era solo el principio. Con la llegada de más entidades, la propia casa pareció cambiar. Fue un cambio sutil al principio, fácil de descartar como un producto de mi creciente paranoia, pero pronto se hizo innegable. La atmósfera se volvió pesada, cargada. El aire en ciertas habitaciones se sentía estático, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Y luego estaba el frío. No era el frío normal de una casa vieja en una noche de otoño. Eran bolsas de frío anómalas, localizadas. Podía estar caminando por el pasillo, que tenía una temperatura agradable, y de repente atravesar una zona donde el aire era gélido, como si hubiera entrado en un congelador. Duraba solo un par de pasos, y luego la temperatura volvía a la normalidad. Sucedía sin previo aviso y sin rima ni razón. A veces, sentía una corriente de aire helado en la nuca, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas y la calefacción encendida. Siempre que sentía ese frío, miraba a mi alrededor, y sin falta, uno de los gatos estaba cerca, observándome en silencio. Los sonidos también cambiaron. El silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de susurros. No eran palabras que pudiera entender, eran ruidos en el borde de la audición. A veces, sonaba como el roce de la seda sobre la madera, viniendo de una habitación vacía. Otras veces, oía lo que parecía un ronroneo profundo y gutural, pero no venía de ninguno de los 5 gatos que podía ver. Parecía emanar de las propias paredes, un temblor bajo y constante que hacía vibrar el aire. El peor sonido era el de los arañazos. Al principio pensé que eran los gatos afilándose las uñas en los muebles, pero pronto me di cuenta de que el sonido no venía de los muebles, venía de dentro de las paredes, un rasguño lento y metódico. Scratch, scratch, scratch. A veces sonaba en la pared de mi dormitorio por la noche, otras veces, en el pasillo durante el día. Era un sonido que te ponía los pelos de punta, la banda sonora de algo que intentaba abrirse paso, o quizás algo que me recordaba que no había escapatoria. Mis rutinas se desmoronaron, comer se convirtió en una tarea, dormir era una batalla perdida. Me encontraba vagando por la casa en mitad de la noche, incapaz de descansar, sintiéndome como un intruso en mi propio hogar. Los 5 gatos eran mis sombras constantes. No importaba a dónde fuera, al menos uno de ellos estaba a la vista. Si iba a la cocina, uno estaba sentado en la encimera. Si iba al baño, otro me esperaba en la puerta. Si intentaba leer en el salón, se colocaban en un semicírculo a mi alrededor. Su vigilancia era implacable. No eran amenazantes en un sentido físico. Nunca me atacaron, ni siquiera me sisearon, pero su presencia era una forma de tortura psicológica. Sus ojos me seguían a todas partes. Sentía su mirada en mi espalda cuando intentaba trabajar. Sentía su juicio silencioso cuando me derrumbaba en el sofá, exhausto y aterrorizado. La casa ya no era mi refugio. Se había convertido en su dominio. El aire, los sonidos, la temperatura, todo respondía a su presencia. Estaba viviendo en una célula de prisión viva y que respiraba, y ellos eran los carceleros. El frío no era solo físico, se había instalado en mis huesos, un frío existencial que ninguna calefacción podía aliviar. Después de una semana viviendo con los 5 carceleros, toqué fondo. La falta de sueño y la ansiedad constante me estaban destrozando. Estaba perdiendo peso. Mi rostro en el espejo era el de un extraño con ojos hundidos y una expresión de pánico perpetuo. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tenía que sacarlos de mi casa.
El plan nació de la desesperación. Reuní 5 cajas de transporte para gatos que compré en la única tienda de mascotas del pueblo más cercano. El hombre de la tienda me miró con extrañeza. ¿Una camada grande?, preguntó con una sonrisa. Asentí, incapaz de articular una mentira coherente. El proceso de meterlos en las cajas fue surrealista. Esperaba resistencia, garras, siseos, pero no hubo nada de eso. Uno por uno, los acorralé, y uno por uno, entraron en las cajas sin la menor protesta. Era como si supieran lo que estaba pasando y estuvieran permitiéndolo. Esta docilidad era casi más aterradora que la resistencia. Cargué las 5 cajas en la parte trasera de mi coche. El silencio en la casa, ahora que estaba vacía, era ensordecedor. Por primera vez en días, no sentía ojos en mi nuca, pero el alivio estaba teñido de un pavor premonitorio. Conduje sin rumbo fijo, adentrándome en carreteras secundarias que nunca había transitado. Pasé por campos, bosques, pequeños pueblos dormidos. Mi único objetivo era alejarme lo más posible. Después de casi 3 horas encontré el lugar. Era una zona boscosa y deshabitada, junto a un arroyo. Parecía lo suficientemente remota. Detuve el coche y abrí la parte trasera. Saqué las cajas una por una, el corazón latiéndome con una mezcla de culpa y una necesidad desesperada de libertad. Abrí la primera jaula. El gato salió, me miró por un segundo con sus ojos verdes impasibles, y luego se adentró tranquilamente en el bosque. Repetí el proceso con los otros 4. Vi cómo sus siluetas negras se desvanecían entre los árboles. Me quedé allí de pie durante un largo rato, respirando el aire fresco del bosque. Sentí una oleada de euforia. Estaba libre. La pesadilla había terminado. Había recuperado mi casa, mi vida, mi cordura. La culpa era un pequeño precio a pagar. El viaje de vuelta fue completamente diferente. Puse la radio a todo volumen, cantando con canciones que no había oído en años. Me sentía ligero, renacido. Cada kilómetro que me acercaba a casa era un paso más hacia la normalidad. La imagen de los 5 gatos sentados en mi salón parecía un mal sueño que se desvanecía con la luz del día. Llegué a casa al atardecer. Aparqué el coche y prácticamente corrí hacia la puerta principal, sonriendo como un idiota. Metí la llave en la cerradura, la giré y abrí la puerta. Y entonces, mi mundo se vino abajo. Sentados en la sala de estar, dispuestos en un perfecto semicírculo frente a la puerta, como si estuvieran dándome la bienvenida, estaban los 5 gatos negros. Estaban secos, limpios, y me miraban con la misma calma sobrenatural. El grito que salió de mi garganta fue un sonido animal, un aullido de pura desesperación y derrota. Caí de rodillas en el umbral. La euforia reemplazada por un vacío helado. Era imposible. Había conducido durante horas. Los había visto desaparecer. No había escapatoria. No se trataba de sacarlos de la casa. El problema no era que ellos estuvieran en mi casa. El problema era que la casa, y yo con ella, éramos suyos. El viaje no había sido inútil porque hubieran encontrado el camino de vuelta. Había sido inútil porque, en realidad, nunca se habían ido. La derrota del viaje inútil me rompió. Si antes había una pequeña brasa de esperanza en mi interior, la idea de que podía haber una solución lógica o física, ahora esa brasa estaba extinguida, ahogada por una oleada de resignación helada. Mi mente, incapaz de procesar la imposibilidad de su regreso, comenzó a fracturarse. El sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Cuando lograba dormitar por pura extenuación, las pesadillas me arrastraban a un mundo de pasillos interminables y ojos verdes que brillaban en la oscuridad. Me despertaba bañado en sudor frío, con el corazón desbocado, solo para encontrar las siluetas de mis guardianes observándome desde las sombras de mi propia habitación. Empecé a dormir con la luz encendida, pero no servía de nada. La oscuridad que me aterraba no estaba en la habitación, estaba dentro de mi cabeza, y ellos la alimentaban. Mi percepción de la realidad comenzó a deshilacharse por los bordes. Empecé a ver cosas. No alucinaciones completas, sino distorsiones, sombras que se movían en el rabillo del ojo, adoptando formas felinas por una fracción de segundo, antes de volver a ser una simple sombra de un mueble. Veía un destello de pelaje negro desapareciendo por una esquina, pero cuando iba a mirar, no había nada. La peor era la sensación táctil. Sentía el roce fantasmal de una cola en mi tobillo,
mientras estaba de pie en la cocina, el peso momentáneo de un gato saltando a la cama, solo para girarme y verla vacía. Eran sensaciones fantasma, ecos de su presencia constante que mi cerebro ya no podía filtrar. ¿Era real? ¿O estaba mi mente tan saturada por su existencia que empezaba a crearlos donde no estaban? La pregunta era una forma de tortura en sí misma. Dejé de intentar limpiar. ¿Qué sentido tenía? El polvo se acumulaba en las esquinas, los platos sucios en el fregadero. Mi apariencia reflejaba mi estado mental, descuidado, demacrado. La paranoia se convirtió en mi estado natural. Cada crujido de la casa era una señal, cada cambio en la luz, un presagio. Vivía en un estado de alerta máxima constante que era absolutamente agotador. Los gatos, por su parte, parecían alimentarse de mi deterioro. Su calma era un contraste cruel con mi agitación. Su silencio, una burla a mis gritos internos. A veces me sentaba en el suelo rodeado por ellos y simplemente los miraba, tratando de encontrar una pizca de animalidad en sus ojos. No encontraba nada, solo un vacío profundo y antiguo, una inteligencia que no era de este mundo. Comencé a hablarles, a suplicarles. ¿Qué queréis de mí?, les preguntaba, mi voz un susurro ronco en la casa silenciosa. ¿Por qué yo? Dejadme en paz. Por favor, dejadme en paz. Nunca respondían. Simplemente me observaban, sus cabezas inclinándose ocasionalmente al unísono, como si estuvieran procesando mis palabras no como un lenguaje, sino como datos. Mi desesperación parecía ser para ellos una simple curiosidad. Empecé a cuestionar mi propia identidad. ¿Seguía siendo Leo? ¿O me estaba convirtiendo en algo más, en una pieza de este rompecabezas demencial? La línea que separaba mi yo de la atmósfera de la casa y la presencia de los gatos se estaba volviendo cada vez más borrosa. Era como si me estuvieran absorbiendo, disolviéndome en la extraña realidad que habían creado a mi alrededor. Las sombras en el rabillo del ojo ya no eran solo sombras, eran fragmentos de mí mismo desprendiéndose. En un raro momento de lucidez, o quizás de desesperación final, decidí que no podía seguir solo. Necesitaba una voz externa, un ancla a la realidad que había perdido. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba loco, o que sí lo estaba, y necesitaba ayuda. Cualquiera de las dos opciones era mejor que el limbo de terror en el que vivía. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero me detuve con el teléfono en la mano. ¿Qué les iba a decir? ¿Hola? Hay 5 gatos en mi casa que se niegan a irse y creo que se teletransportan. Me encerrarían en una habitación acolchada antes de que terminara la frase. Así que llamé a mi hermana, Clara. Siempre había sido la pragmática de la familia, con los pies en la tierra. Si alguien podía atravesar mi pánico, era ella. Marqué su número con dedos temblorosos. Sonó 3 veces antes de que respondiera con su habitual tono alegre y apresurado. «Leo, milagro. ¿Aún vives en tu cueva de ermitaño?», bromeó. Su normalidad era tan discordante, tan de otro mundo, que por un momento no supe qué decir. «Clara, necesito ayuda», balbuceé, mi voz sonando extraña y lejana a mis propios oídos. Su tono cambió inmediatamente. «¿Leo? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Suenas fatal». «No, no estoy bien. Algo está pasando en esta casa. Algo terrible». Intenté explicarlo. Empecé por el primer gato, Nix, luego el segundo, la danza silenciosa, la multiplicación. A medida que hablaba, oía lo increíble que sonaba todo. Las palabras se sentían huecas, infantiles. Mi terror, al ser verbalizado, se transformaba en una historia de fantasmas barata. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea cuando terminé. Podía oír su respiración, el sonido de su cerebro trabajando para procesar mi locura. «Leo», dijo finalmente, su voz teñida de una cautelosa preocupación. «Has pasado por mucho últimamente. La ruptura, la mudanza. Estás solo en esa casa tan grande. Es normal que tu mente te juegue una mala pasada. No es mi mente, Clara. Es real. Están aquí ahora mismo, mirándome». Mi voz se quebró en un susurro desesperado. «Son solo gatos, Leo», dijo con una suavidad que me pareció condescendiente. «Los gatos son raros, hacen cosas raras. Probablemente encontraste una familia de gatos callejeros y tu estrés está haciendo que veas patrones donde no los hay. Quizás deberías considerar, no sé, salir más, o quizás hablar con alguien».
Un profesional, un profesional. La palabra cayó como una sentencia. Para ella, yo ya había cruzado la línea. Era un caso clínico. No estoy loco, insistí, aunque la convicción en mi propia voz flaqueaba. Por favor, tienes que creerme. Claro que te creo, Leo. Creo que tú crees que es real, corrigió ella. Y esa pequeña distinción fue como una puñalada. Mira, ¿por qué no intentas relajarte? Toma una copa de vino, pon algo de música, ignora a los gatos. Verás cómo mañana todo parece diferente. Y si no, llámame y buscaré a alguien con quien puedas hablar, ¿vale? Colgué el teléfono. La llamada no me había anclado a la realidad. Me había cortado la última amarra. Estaba solo, completamente y absolutamente solo. Mi única conexión con el mundo exterior me había descartado como un caso perdido. Miré a los 5 gatos que no se habían movido durante toda la conversación. Sus ojos verdes me devolvieron la mirada, y por primera vez, creí ver algo en ellos que se parecía a la satisfacción. Habían conseguido lo que querían. Me habían aislado del todo. El mundo exterior ya no existía. Solo existía la casa, ellos y yo. Y el silencio que cayó después de la llamada fue el más profundo y aterrador de todos. Tras el fracaso de mi llamada de auxilio, algo cambió en el comportamiento de los gatos. Su vigilancia pasiva se transformó en una directiva activa. Ya no se contentaban con observarme. Empezaron a guiarme, a pastorearme. Comenzó de forma sutil. Intentaba ir a la cocina a por un vaso de agua, y 2 de ellos se sentaban en el umbral, bloqueándome el paso. No de forma agresiva, sino simplemente estando ahí, como 2 volardos de pelaje negro. Si intentaba ir a mi oficina, otro aparecía de la nada y se acostaba justo delante de la puerta. Al principio, lo interpreté como parte de su extraña rutina, una nueva fase de la tortura psicológica, pero pronto noté un patrón. No me bloqueaban todos los caminos, siempre dejaban una ruta abierta, y esa ruta, sin importar dónde estuviera yo en la casa, siempre conducía en la misma dirección, hacia el pasillo trasero, donde se encontraba la puerta del sótano. La puerta del sótano, aquella que el agente inmobiliario había mencionado de pasada. Está atrancada desde hace décadas. El antiguo dueño la selló. Probablemente esté lleno de trastos y humedad. Nunca le había prestado atención. Era solo una puerta de madera oscura y sin pomo, con una cerradura grande y oxidada. Ahora, esa puerta se había convertido en el centro del universo de los gatos. No importaba lo que hiciera, me empujaban hacia ella. Si estaba en el salón, se colocaban estratégicamente para que el único camino despejado fuera el que llevaba al pasillo trasero. Si subía las escaleras, uno me esperaba arriba y caminaba lentamente en esa dirección, mirando hacia atrás para asegurarse de que lo seguía. Una tarde, harto de su juego, decidí ignorarlos y forzar mi paso hacia la cocina. Me acerqué a los 2 que bloqueaban el camino y con un grito de frustración, intenté pasar por encima de ellos. Por primera vez, reaccionaron. No me atacaron, pero emitieron un sonido. No fue un maullido ni un siseo. Fue un sonido bajo, gutural, una vibración que pareció salir de sus pechos y resonar en el aire. Los 5 lo hicieron al mismo tiempo, desde sus diferentes posiciones en la casa. El sonido combinado creó una disonancia que me dolió en los oídos y me hizo retroceder instintivamente. Fue una advertencia clara. Ese camino estaba prohibido. La curiosidad, mezclada con un miedo atroz, empezó a consumirme. ¿Qué había en ese sótano? ¿Qué había detrás de esa puerta que era tan importante para ellos? ¿Era la fuente de todo esto? ¿La razón de su existencia? Esa noche, me senté en el suelo del pasillo, a una distancia segura de la puerta. Los 5 gatos formaron un semicírculo frente a ella, todos mirándola fijamente, como devotos ante un altar. Su obsesión era total. Ya no se trataba de mí. Yo solo era el instrumento, la llave que necesitaban para... ¿qué? ¿Abrirla? ¿Mantenerla cerrada? Me di cuenta de que mi voluntad ya no importaba. Había estado luchando contra ellos, intentando escapar, intentando entender, pero quizás ese no era el camino. Quizás la única forma de avanzar, la única forma de que esta pesadilla terminara o al menos cambiara, era seguir el camino que ellos me mostraban. Miré la puerta de madera oscura, la cerradura oxidada, y sentí un pavor tan profundo que me heló la sangre. Sabía,
con una certeza que no podía explicar, que al otro lado de esa puerta no había trastos ni humedad. Había una respuesta, y estaba casi seguro de que era una respuesta que no quería conocer. Los días siguientes se convirtieron en un tenso juego de voluntades. Yo me negaba a ceder, y ellos intensificaban su presión. La casa se encogió a mi alrededor. Mi mundo se redujo a mi dormitorio, el baño y el pequeño tramo de pasillo que los conectaba. Cualquier intento de aventurarme más allá era recibido con esa barrera silenciosa, y si insistía, con esa vibración gutural que me revolvía las entrañas. Me sentía como un prisionero en una celda cada vez más pequeña. Me traían ofrendas, un ratón muerto, un pájaro. No los dejaban en cualquier sitio, sino siempre en el umbral de la puerta del sótano. Eran sacrificios a un dios invisible. El hambre me obligaba a intentar romper el cerco para llegar a la cocina. Cada intento era una batalla psicológica. Me ponía de pie, respiraba hondo y caminaba con determinación hacia el pasillo. Los gatos se posicionaban, yo me detenía. Nos quedábamos mirando, a veces durante minutos que se sentían como horas. Su mirada había cambiado. Ya no era vacía ni impasible. Ahora había algo más en ella, una especie de urgencia, de impaciencia, de juicio. Era como si me estuvieran evaluando y encontrando deficiente. Su silencio gritaba: ¿a qué esperas? ¿No lo entiendes? El tiempo se acaba. Una noche, la sed me despertó con la garganta seca como el papel de lija. El hambre podía soportarla, pero la sed era una tortura. Tenía que llegar a la cocina. Me levanté de la cama, armado con una determinación nacida de la necesidad física. Al salir al pasillo, me encontré con la formación habitual: 2 gatos bloqueando el camino hacia la cocina, los otros 3 posicionados como observadores. Esta vez, no me detuve. «Apartad», dije, mi voz un graznido. No se movieron. Di un paso más. El zumbido bajo y vibrante comenzó, llenando el aire. «He dicho que apartéis», grité, la frustración y el miedo convirtiéndose en ira. Di una patada al aire, no para golpearlos, sino para asustarlos. Fue un gesto patético y desesperado. No funcionó. Ni siquiera parpadearon. Fue entonces cuando sucedió algo nuevo. El gato de la derecha, uno de los que bloqueaba el paso, levantó una pata lentamente y la extendió hacia mí. No con las garras fuera, no como una amenaza. Fue un gesto casi de advertencia, de súplica, y sus ojos. Por un instante, el juicio desapareció y vi algo que se parecía al miedo. Pero no miedo de mí, miedo por mí. Me detuve, confundido por el gesto. ¿Me estaban protegiendo? ¿Protegiéndome de qué? ¿De ir a la cocina? No tenía sentido. Miré más allá de ellos hacia el salón oscuro, y por una fracción de segundo, vi algo. En la oscuridad más profunda, junto a la ventana, la negrura parecía condensarse, formar una figura, alta, delgada, sin rasgos. No era una persona. Era un vacío con forma humana. Parpadeé y desapareció. El salón volvió a ser un simple espacio lleno de sombras y muebles, pero el frío que sentí no era el de las bolsas de aire anómalas. Era un terror primordial, visceral, el terror de haber visto algo que no debería existir. Retrocedí lentamente, mi corazón martilleando contra mis costillas. Los gatos relajaron su postura. El zumbido cesó. El que había levantado la pata la bajó lentamente. Volví a mi habitación y cerré la puerta apoyando la espalda en ella. Mi respiración era un jadeo irregular. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No me estaban encerrando, me estaban conteniendo. No me estaban guiando hacia la puerta del sótano como un objetivo. Me estaban acorralando lejos de todo lo demás. La casa no era su dominio, era su campo de batalla. Y había algo más aquí. Algo mucho peor que 5 gatos sobrenaturales. Y la única cosa que se interponía entre esa cosa y yo eran ellos. Y la puerta del sótano era, de alguna manera, la clave de todo. La revelación de que no era un prisionero, sino un protegido, no me trajo consuelo. Al contrario, me sumió en un nuevo nivel de pavor. Si los gatos, con toda su extrañeza y poder, eran los guardianes, ¿qué clase de horror requeriría semejante guardia? ¿Qué era esa figura de vacío que había vislumbrado en la oscuridad? Ya no podía ignorar la puerta del sótano. Se había convertido en el nexo de mi existencia. Ya no era una elección.
Era una necesidad. Tenía que saber qué había detrás. Tenía que entender mi papel en esta terrorífica ecuación. Pasé un día entero reuniendo el coraje y las herramientas. Encontré una vieja caja de herramientas en el garaje, llena de martillos, destornilladores y una palanca oxidada. Cada golpe de metal contra metal en el silencio de la casa sonaba como una blasfemia. Los 5 gatos me observaban desde una distancia respetuosa, sus cuerpos tensos, como si supieran que el momento había llegado. Su presión ya no era necesaria. Ahora compartíamos el mismo objetivo. Al caer la tarde, me paré frente a la puerta de madera oscura. La toqué. Estaba fría y sólida. La cerradura era una pieza de hierro forjado, grande y antigua, cubierta de óxido y telarañas. No había ninguna posibilidad de abrirla con una llave. Metí la punta de la palanca en el resquicio entre la puerta y el marco. Hice palanca con todas mis fuerzas. La madera vieja gimió en protesta, un sonido largo y lastimero que resonó por toda la casa. Los gatos se acercaron, formando un semicírculo detrás de mí, sus ojos fijos en la puerta. No me estaban mirando a mí, sino a ella. Volví a hacer palanca. El sudor me corría por la frente, mezclándose con la suciedad. Mis músculos gritaban. La madera crujió, se astilló. Un sonido metálico resonó cuando el pestillo de hierro empezó a doblarse. La casa pareció contener la respiración a mi alrededor. Con un último grito de esfuerzo, empujé la palanca con todo el peso de mi cuerpo. Se oyó un crack atronador, el sonido de la madera rindiéndose, del metal rompiéndose. La puerta se abrió bruscamente unos centímetros, golpeando la pared interior. Un olor salió de la abertura, un olor que nunca olvidaré. No era solo el olor a humedad y polvo que esperaba, era un olor a tierra mojada, a hojas podridas, a ozono y a algo más, algo metálico y dulce, como sangre vieja y óxido. Era el olor de algo antiguo, algo que había estado encerrado en la oscuridad durante mucho tiempo. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido agónico de sus goznes. La oscuridad que había más allá era absoluta, impenetrable. No era solo ausencia de luz, parecía tener sustancia, como si fuera un velo de terciopelo negro. Encendí la linterna de mi teléfono y apunté hacia el interior. El haz de luz cortó la negrura, revelando una escalera de piedra empinada que descendía hacia las profundidades. Las paredes estaban cubiertas de una fina capa de moho verdoso que brillaba débilmente bajo la luz. Los gatos no entraron. Se quedaron en el umbral, mirando hacia la oscuridad con una intensidad feroz. Eran los guardianes de la puerta, y su trabajo había terminado. Ahora me tocaba a mí. Con el corazón en la garganta y la linterna temblando en mi mano, di el primer paso hacia el sótano. El aire se volvió instantáneamente más frío, más pesado. El olor se intensificó. Cada paso que daba en esa escalera de piedra era un paso hacia lo desconocido, un paso hacia el corazón de la pesadilla que se había apoderado de mi vida. Sabía que, una vez abajo, nada volvería a ser igual. El sótano era más grande de lo que esperaba. El haz de mi linterna se deslizaba por un espacio cavernoso con suelo de tierra apisonada y paredes de piedra irregular. El aire era denso y difícil de respirar. Había algunos trastos viejos cubiertos por sábanas polvorientas, un baúl, una vieja bicicleta, estanterías vacías que se combaban por el peso de los años. Parecía un sótano normal, abandonado, si no fuera por la abrumadora sensación de opresión y el olor nauseabundo. Caminé con cautela, mis pasos resonando en el silencio sepulcral. Los gatos permanecían arriba, en el umbral, siluetas oscuras contra la luz del pasillo. Eran mi única conexión con el mundo que había dejado atrás. En el centro del sótano, había una sola cosa que no estaba cubierta, una pequeña mesa de madera y una silla, y sobre la mesa, una caja. Era una caja de madera sencilla, oscura, sin adornos. Parecía extrañamente fuera de lugar, demasiado cuidada en comparación con el resto del desorden. Me acerqué a ella con una mezcla de pavor y fascinación. La abrí. No había nada monstruoso dentro. Ningún cráneo, ningún objeto maldito, solo un libro, un diario de cuero grueso, con las páginas amarillentas y las esquinas gastadas. En la portada no había ningún nombre, solo un año grabado con torpeza, 1978. Me senté en la silla polvorienta, que crujió bajo mi peso, y abrí el diario.
La caligrafía era elegante pero temblorosa, la de un hombre que luchaba por mantener la compostura. Empecé a leer. 3 de mayo de 1978. Me he mudado hoy. La casa es tranquila, demasiado tranquila quizás. El silencio aquí tiene peso, pero es lo que necesito después de la ciudad. Necesito paz. Mi corazón dio un vuelco. Era mi propia historia, escrita casi medio siglo antes. Seguí leyendo, pasando las páginas con dedos temblorosos. 15 de mayo de 1978. Ha aparecido un gato negro con unos ojos verdes asombrosos. Estaba bajo la lluvia, flaco y solo. Lo he llamado Sombra. Su compañía es un alivio para esta soledad aplastante. Sombra, Nix, el mismo gato, o la misma entidad, con otro nombre. El patrón era idéntico. La sensación de irrealidad me invadió. No estaba viviendo mi vida, estaba repitiendo la de otro. Las siguientes entradas detallaban la extraña conducta del gato, las miradas fijas a las paredes, la vigilancia constante. Luego, la aparición del segundo gato, la confusión del autor, su intento de racionalizarlo. 2 de junio de 1978. Hay dos. Juro por Dios que ahora hay dos. Se mueven al unísono. Es como ver un ballet macabro. Estoy empezando a asustarme de verdad. Esto no es normal. Las páginas siguientes eran un descenso a la locura muy similar al mío. La multiplicación, la casa que cambiaba, el frío, los sonidos. Su desesperación era palpable en cada palabra, en las manchas de tinta donde la pluma había presionado con demasiada fuerza. 28 de junio de 1978. Intenté deshacerme de ellos. Los llevé a 30 millas de distancia. Cuando volví, me estaban esperando. No hay escapatoria. Esta casa es una trampa. Leí sobre su aislamiento, sobre cómo su familia pensó que se estaba volviendo loco. Era un eco perfecto de mi llamada a Clara. Estaba leyendo el guión de mi propia vida. Y entonces, llegué a la última parte del diario. La caligrafía aquí era casi ilegible, frenética. 15 de julio de 1978. Finalmente lo entiendo. He sido un idiota aterrorizado. Ellos no son la amenaza. Nunca lo fueron. La pluma había arañado el papel en esta sección. Podía sentir la urgencia y el terror del hombre que lo escribió. Me han estado guiando, llevándome a esta puerta, la puerta del sótano. Durante semanas la he ignorado, pero hoy su urgencia era diferente. Había algo más en la casa, una sombra en el rabillo del ojo, un frío que no era de ellos. Y ellos se interpusieron, me protegieron. Mi propia experiencia, reflejada en el pasado, la figura de vacío en el salón, el gesto de advertencia del gato, todo encajaba. Entendí que no me estaban acorralando sino protegiendo. Son los guardianes, los carceleros, y la puerta del sótano es la puerta de la celda. El diario continuaba explicando la conclusión a la que el hombre había llegado, ya fuera por investigación o por una intuición desesperada. No lo especificaba. Esta casa no fue construida sobre tierra normal, fue construida sobre un lugar débil, una herida en el mundo donde las cosas del otro lado pueden asomarse, y algo se asomó, algo antiguo y hambriento, que se quedó atrapado aquí. La casa misma es la prisión, y la puerta del sótano es la cerradura principal, pero no es suficiente. La prisión necesita un ancla, una conciencia viva, un carcelero, y necesita a sus guardianes. Los gatos no son criaturas de carne y hueso, son una manifestación de la propia prisión, una respuesta inmune a la infección que alberga. Surgen cuando un nuevo carcelero llega, para guiarlo y protegerlo, para asegurarse de que cumpla su función. Leí la última página con un nudo en la garganta. He aceptado mi papel. No puedo irme. Si me voy, el ancla se suelta, la prisión se debilita, y la cosa que duerme abajo despertará. Mi vida ya no es mía. Soy el carcelero de la colina silenciosa, y ellos son mis compañeros de celda, mis protectores. No traje un gato a mi casa. Me convertí en el cuidador de la suya. Y ahora, la parte más importante, la razón por la que escribo esto. La puerta del sótano es el sello final. Mientras permanezca cerrada, la cosa duerme. Su poder se filtra, creando el frío, las sombras, pero está contenida. Es la regla más importante. La última frase estaba escrita con letras mayúsculas, ocupando todo el final de la página.
Nunca abras la puerta. Levanté la vista del diario, mis ojos dilatados por el horror. El libro cayó de mis manos y aterrizó en el suelo de tierra con un ruido sordo. Nunca abras la puerta. Y yo, en mi ignorancia y mi miedo, acababa de hacer exactamente eso. La había forzado, había roto el sello. En el instante en que esa comprensión me golpeó, el silencio del sótano se rompió. No fue un sonido fuerte, fue un sonido bajo, profundo, que no oí tanto con mis oídos como con mis huesos. Un gemido, el gemido de algo inmenso, algo que se desperezaba después de un sueño de décadas. El suelo de tierra vibró ligeramente bajo mis pies. El olor a ozono y a sangre vieja se intensificó de golpe, llenando el aire, haciéndome toser. Miré hacia la parte más profunda y oscura del sótano, más allá del alcance de mi linterna. La negrura allí ya no era estática, se estaba moviendo, se arremolinaba lentamente, como tinta vertiéndose en agua. El pánico, un pánico más puro y primordial que cualquier cosa que hubiera sentido antes, se apoderó de mí. Agarré el diario del suelo, me di la vuelta y corrí. Corrí hacia la escalera de piedra, tropezando en la oscuridad, con el sonido de mi propia respiración jadeante llenando mis oídos. Detrás de mí, el gemido se convirtió en un crujido, el sonido de rocas rozando contra rocas, el sonido de algo grande, muy grande, cambiando de posición en las profundidades de la tierra bajo la casa. Subí los escalones de 2 en 2, con el corazón a punto de estallar en mi pecho. Vi la luz del pasillo arriba, una promesa de seguridad, pero sabía que era una ilusión. No había seguridad, yo mismo la había destruido. Cuando llegué al umbral, me detuve y me giré, apuntando la linterna hacia abajo. Tenía que ver. La oscuridad arremolinada había empezado a subir. No era una criatura con forma definida, era una ausencia de luz, un agujero en la realidad que se arrastraba por las paredes y el suelo, consumiendo la textura de la piedra, borrando el moho, y dentro de esa negrura móvil, por una fracción de segundo, vi algo que brilló. No eran ojos, eran facetas, como los ojos de un insecto, pero del tamaño de platos, reflejando la luz de mi linterna con un brillo muerto y multicolor. Un sonido surgió de la oscuridad ascendente, un chasquido, un sonido húmedo, como el de miles de mandíbulas abriéndose y cerrándose. Fue demasiado. Grité, un sonido agudo y sin palabras, y me lancé hacia atrás, cayendo al suelo del pasillo. El prisionero estaba despierto, y yo había tirado la llave. Caí de espaldas en el suelo del pasillo, arrastrándome hacia atrás lejos de la puerta abierta del sótano. El aire que salía de allí era glacial, y traía consigo el sonido de los chasquidos y el hedor a tumba. La oscuridad se derramaba desde el umbral como un líquido espeso, extendiéndose por el suelo de madera, pudriendo visualmente las tablas a su paso. Estaba paralizado por el terror. Mi mente era un lienzo en blanco, borrada por el pavor. Iba a morir. Esa cosa iba a consumirme, y luego saldría de la casa y... Fue entonces cuando ellos actuaron. Como una ráfaga de sombras, los 5 gatos se lanzaron hacia adelante, no hacia mí, sino hacia la puerta del sótano. Se movieron con una velocidad y una ferocidad que nunca les había visto. Formaron un semicírculo perfecto frente a la oscuridad que se derramaba, justo donde terminaba el umbral de piedra y comenzaba la madera del pasillo. Y entonces, cambiaron. Sus cuerpos se tensaron. Su pelaje negro pareció erizarse, pero no de miedo. Parecía vibrar, volverse más oscuro, absorbiendo la luz a su alrededor, y sus ojos verdes dejaron de ser orbes de jade y se encendieron. Empezaron a brillar con una luz interna, una luz esmeralda intensa y furiosa. El sonido que emitieron no fue el zumbido bajo de antes, fue un siseo unísono, sobrenatural, que no sonaba como el de un animal, sino como el de vapor escapando a presión de una caldera a punto de estallar. Era un sonido de desafío puro. La oscuridad que avanzaba se detuvo, chocó contra una barrera invisible que los gatos habían creado. La negrura se agitó, hirvió en el borde de su círculo, intentando encontrar una grieta, una debilidad. Los chasquidos se hicieron más fuertes, más frenéticos, llenos de una ira frustrada. Me quedé allí, en el suelo, observando la escena imposible. 5 pequeñas criaturas de no más de 5 kilos cada una,
manteniendo a raya a una abominación de otra dimensión. Entendí entonces lo que decía el diario. Eran una manifestación de la propia prisión. Eran el sistema inmunológico de la casa, y el virus estaba intentando escapar. La presión en el aire era inmensa. Sentía como si mi cráneo fuera a agrietarse. La luz de la lámpara del pasillo parpadeaba, amenazando con apagarse. La batalla era silenciosa, pero la energía que se desataba en aquel umbral era palpable. La oscuridad empujaba. El círculo de luz esmeralda resistía. Vi como uno de los gatos, el que estaba en el centro del arco, flaqueaba por un instante. Su luz parpadeó. La oscuridad se abalanzó sobre ese punto, formando un tentáculo de sombra que se lanzó hacia adelante. «¡No!», grité, sin pensar, como si mi voz le diera fuerzas. El gato recuperó su brillo, más intenso que antes. El siseo del círculo se intensificó, y el tentáculo de sombra retrocedió como si lo hubieran quemado. Me di cuenta de mi papel, el carcelero, el ancla, mi presencia, mi conciencia, era parte de la cerradura. Mi miedo había debilitado el sello, pero mi voluntad, quizás mi voluntad podía fortalecerlo. Aferrándome a esa idea me puse de pie, miré fijamente a la oscuridad que se agitaba, y en lugar de miedo, me obligué a sentir rabia. Rabia por mi vida robada, por el terror, por esa cosa que amenazaba con devorarlo todo. «¡Atrás!», grité, mi voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Esta es mi casa. Vuelve a tu agujero». La oscuridad pareció retroceder ante mi voz. La luz de los ojos de los gatos brilló con más fuerza. La presión en el aire disminuyó ligeramente, lentamente, con una agonía que parecía estirar el tiempo. La oscuridad comenzó a retirarse. No se disolvió. Fue absorbida de nuevo hacia el sótano, como una marea que retrocede. El sonido de los chasquidos se fue apagando, reemplazado por un gemido bajo y resentido que se hundió de nuevo en las profundidades de la tierra. Finalmente, el último rastro de negrura desapareció tras el umbral. El aire volvió a la normalidad. La luz del pasillo se estabilizó. El círculo de gatos mantuvo su posición durante un minuto más, asegurándose de que la amenaza se había ido. Luego, uno por uno, la luz de sus ojos se atenuó, volviendo a su verde normal. Su pelaje se asentó. Se giraron y me miraron. 5 gatos negros normales, pero yo sabía la verdad. Acababan de salvarme, acababan de salvarlo todo, y al hacerlo, me habían sentenciado. El silencio que siguió a la retirada de la entidad fue diferente a todos los silencios que había experimentado en esa casa. No era el silencio opresivo de la soledad, ni el silencio expectante del miedo. Era el silencio de una tregua frágil y terrible. Me quedé de pie temblando, el diario del antiguo carcelero todavía en mi mano. Miré a los 5 gatos. Me devolvieron la mirada con una calma que ahora entendía. No era indiferencia, era la serenidad de quienes conocen su propósito. Y ahora, yo conocía el mío, mi vida anterior, mis ambiciones, mis penas, mis pequeños placeres. Todo se había desvanecido. Eran los artefactos de un hombre que ya no existía. Leo, el diseñador gráfico que buscaba paz en el campo, había muerto en algún momento entre la apertura de esa puerta y el grito que había ayudado a cerrarla. En su lugar, había nacido otra cosa, el carcelero, el ancla. Caminé lentamente hacia la puerta del sótano. El frío todavía emanaba de ella, un recordatorio constante de lo que acechaba debajo. Con la ayuda de la palanca y un martillo, y con una fuerza que no sabía que tenía, logré volver a encajar la puerta en su marco. Encontré clavos largos y gruesos en la caja de herramientas y, uno por uno, los clavé, sellando la puerta de nuevo. Cada martillazo era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. Cuando terminé, me apoyé contra la pared, exhausto. Los gatos se acercaron a mí, no para frotarse ni pedir comida. Se sentaron a mi alrededor, formando un nuevo círculo, un círculo de camaradería. Éramos socios en esta vigilia sin fin. Entendí mi nueva realidad con una claridad desoladora. No podía irme, nunca. Mi presencia, mi conciencia, era parte del mecanismo de la cerradura. Si me iba, la prisión se debilitaría y la cosa volvería a despertar. Y esta vez, quizás no habría nadie para detenerla. Los días que siguieron fueron extrañamente pacíficos.
Los fenómenos extraños en la casa cesaron casi por completo. El frío anómalo desapareció. Los susurros se callaron. Los arañazos en las paredes se detuvieron. La casa estaba en calma, contenida. Mi rutina cambió. Ya no luchaba. Acepté. Me levantaba. Comía lo que había en la despensa. Leía los libros que quedaban en las estanterías. Pasaba horas simplemente sentado en el porche, con mis 5 guardianes a mi alrededor, observando un mundo del que ya no formaba parte. A veces, oía un coche a lo lejos, o veía el rastro de un avión en el cielo, y sentía una punzada de algo parecido a la nostalgia por una vida que podría haber sido. Clara llamó un par de veces más. No respondí. ¿Qué podía decirle? La verdad era increíble, y cualquier mentira sería una traición a mi nuevo y terrible deber. Para el mundo exterior simplemente desaparecería. Un hombre más que se fue al campo y se perdió. Mi propósito ahora era simple: existir, mantener la vigilia, ser el ancla. Los gatos eran mis compañeros, mis protectores y mis carceleros. Su presencia ya no me aterraba, me reconfortaba. Eran la prueba de que no estaba loco, la prueba de que mi sacrificio tenía un significado. Éramos los guardianes silenciosos de una tumba que no debía ser profanada, y velaríamos por ella hasta el final de mis días. No sé cuánto tiempo ha pasado. ¿Meses? ¿Años? El tiempo ha perdido su significado aquí. Los días se funden unos con otros, marcados solo por el ciclo del sol y la luna. He dejado de mirarme en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada ya no era el mío. Era el de un ermitaño, con el pelo largo y canoso, y una mirada que había visto demasiado. Es el rostro del carcelero. Estoy escribiendo esto en las últimas páginas del diario del hombre que vino antes que yo, usando un viejo bolígrafo que encontré en un cajón. Escribo mi historia sobre la suya, convirtiéndonos en una sola voz, un solo aviso que se extiende a través de las décadas. Siento la necesidad de dejar constancia, de que alguien sepa, quizás algún día, mucho después de que yo me haya ido y un nuevo carcelero ocupe mi lugar, alguien encuentre esto. O quizás estoy escribiendo para mí mismo, para recordarme que una vez fui un hombre llamado Leo. Mis guardianes están aquí conmigo. Hay más de 5 ahora, no sé cuántos. Dejaron de multiplicarse de forma repentina y empezaron a hacerlo de forma gradual. A veces, me despierto y hay uno nuevo, sentado tranquilamente con los demás. Son mi única familia. Nos entendemos sin palabras. Cuidamos de la casa y la casa cuida de nosotros. A veces, por la noche, siento una débil vibración bajo mis pies, un eco del resentimiento de la cosa que duerme abajo, y mis gatos levantan la cabeza al unísono, sus ojos verdes brillando suavemente en la oscuridad, recordándole a la bestia que estamos vigilando, siempre vigilando. Así que si estás leyendo esto, o si estás escuchando mi voz llevada por el viento, tómalo como una advertencia. La soledad puede ser una carga pesada. Puede hacer que busques consuelo en los lugares más oscuros. Puede hacer que abras tu puerta a una pequeña sombra que tiembla bajo la lluvia. Pero ten cuidado, ten mucho cuidado con los gatos que acoges en tu casa, porque puede que no estés ofreciendo un refugio, puede que estés aceptando un cargo, puede que no estés abriendo tu hogar a una mascota, sino cerrando para siempre la puerta de tu propia jaula. Yo no traje un gato a mi casa, simplemente me presenté para mi turno de guardia. Y aquí permaneceré, hasta que el siguiente carcelero venga a relevarme, observado siempre por los ojos que me vigilan desde la oscuridad.